Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, y vamos a leer la bendita palabra del Señor a partir del versículo 3. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 11. Amén. Vamos a leer de manera conjunta, vamos a leer unidos la palabra preciosa del Señor, que dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro Padre, te damos muchas gracias porque nos concedes en esta hora la bendición de leer tu palabra. Nos disponemos a meditar en ella, Señor, pero queremos pedirte que abras nuestro entendimiento. Queremos pedirte, Señor, que quites todo estorbo de nuestra mente, preocupación, angustia, incredulidad, nuestro propio pensamiento terrenal, humano. Quita de nuestro corazón también la dureza, la incredulidad, todo lo que estorbe, Señor. Limpia la tierra para que caiga la semilla en una tierra preparada, apta para que la simiente fructifique en ella. Que nuestro corazón sea esa buena tierra, Señor. No solo en los que estamos aquí ahora, sino en los que también estarán oyendo esta palabra en otro lugar, en otro momento, Señor.
que tu palabra los bendiga, que tu palabra los alumbre, que tu palabra los libre de su ruina, que tu palabra los sane en el poderoso nombre de Jesús. Te lo rogamos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Que tu Santo Espíritu sea quien haga la obra en cada uno conforme a tu propósito. Aleluya. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bien podríamos llamar el tema de esta tarde: arriesgando para ganar. Arriesgando para ganar. Es bien sabido de muchas personas, podríamos decir que inclusive pertenece a la sabiduría popular, que en ocasiones hay que emprender acciones que puedan implicar algún riesgo para nosotros. En ocasiones tenemos que tomar decisiones que encierren algún peligro, que encierren algún indicio de que podamos salir perjudicados. Pero dice la Vox Populi que el que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana. También el que no se arriesga tampoco corre el riesgo de perder nada, ¿verdad? Pero tampoco puede cambiar su situación o su circunstancia. ¿Por qué hablo en este sentido? ¿Por qué menciono esto de correr riesgos para ganar? Porque precisamente esta fue la acción que determinaron hacer estos 4 hombres leprosos. Estos 4 hombres leprosos vivían afuera de la ciudad de Samaria. Por la misma enfermedad que ellos tenían, la enfermedad los había excluido de su sociedad en aquel entonces. La lepra era una enfermedad que no solamente aquejaba el físico de la persona que lo sufría, sino que lo terminaba marginando de la sociedad. Quien padecía de la lepra perdía a su familia, perdía su trabajo, perdía a sus amigos, perdía muchas cosas por causa de la enfermedad, y tenía que autoexiliarse. Tenía que vivir apartado de los demás, aunque también esperanzado en la compasión que otros pudieran tener para ayudarles y darles alguna muestra de caridad, darles alguna limosna, pues ellos no tenían otra manera de sustentarse más que de la compasión que otros pudieran sentir por ellos. Pero en ese momento la situación todavía se había complicado más para ellos. No solo porque estuvieran enfermos de lepra, y no solo porque ya estuviesen marginados de su familia y de su pueblo, sino porque habiendo tenido muchas veces su sustento a la puerta de la ciudad de Samaria, puesto que quizá los que entraban o salían al verlos les dejaban algo para que ellos comieran, pero de pronto el sustento para los leprosos se había terminado. ¿Por qué? Porque resulta que llevaba ya bastante tiempo que nadie cruzaba la puerta de la ciudad, nadie salía de ella y tampoco nadie entraba. ¿A qué se debía esto? Se debía a que un hombre malvado llamado Ben-Hadad, que era general de los sirios, había venido contra Samaria en tiempos del rey Joram y había sitiado la ciudad. ¿Qué es un sitio? La escritura lo menciona aquí como el sitio de Samaria. ¿Qué es un sitio? Se le llama, adquiere este nombre cuando en términos bélicos un ejército rodea de tal manera una ciudad que no permite que nadie entre y que nadie salga. Y esta es una táctica de guerra que puede llegar a ser muy cruel, porque no se permite que entren los alimentos, no se permite que entren medicinas,
No se permite que entre ningún tipo de provisión, ningún tipo de ayuda a una ciudad que está sitiada. Y cuando el sitio se prolonga, entonces se vuelve angustiante y es cuando empieza a surtir su efecto destructivo la táctica de sitiar una ciudad. Cuando empieza el sitio, quizá hay provisiones adentro. Quizá durante unos días, unas semanas o meses hay provisiones adentro. Pero llega un momento en que empieza a faltar el alimento. Y entonces ahí se ve la crueldad de esta táctica de guerra que estaban usando contra los habitantes de Samaria. Porque dice la Escritura en los versículos anteriores que llegó a haber tal hambre en la ciudad que elementos que antes eran despreciables se volvieron muy valiosos. La gente estaba dispuesta a pagar un alto precio en plata por la cabeza de un burro muerto, aunque el burro ya estuviera putrefacto. La cabeza de un burro valía mucho dinero. El burro era considerado para el pueblo del Señor un animal impuro. No lo podían comer. Y sin embargo, la cabeza del burro estaba altamente cotizada. Otra cosa que la gente buscaba y que terminaba pagando a precio de oro era el estiércol de las palomas. El estiércol de las palomas lo juntaban y de alguna manera trataban de que eso tuviese algo que para saciar el hambre que ellos tenían. ¿Verdad que esto parece completamente, inhumano? Que todo un pueblo tenga que estar comiendo estiércol de palomas. Pero fíjese, la situación era tan triste, tan dramática, tan desesperante, que se empezaron a comer ellos. La historia de la humanidad registra casos en los que en una extrema necesidad el hombre se ha convertido en antropófago. Yo no sé si muchos de ustedes, yo creo que sí han sabido la historia de los famosos sobrevivientes de los Andes. Hombres que sufrieron un accidente aéreo y estuvieron durante mucho tiempo en esas cumbres heladas sin recibir ninguna ayuda, ningún auxilio. Y para que pudieran sobrevivir, algunos de ellos tuvieron que comerse los cadáveres de sus compañeros, los cadáveres de sus amigos. Qué tremendo. Pero eso es real, eso existió. Entonces, mire, quiero decirle, y menciono esta cuestión del antropofagismo porque se dio en Samaria. Pero fíjese hasta qué grado. Se va paseando el rey sobre el muro y una mujer le grita: salva, oh rey, salva. Y el rey se voltea y le dice: si no te salva Jehová, si no te salva Jehová, ¿cómo quieres que yo te salve? ¿Que tome de los graneros? ¿O que vaya al lagar? No hay nada. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Oh rey, es que una mujer me dijo: matemos a tu hijo y comámoslo. Y nos comimos a mi hijo. Pero ella me había dicho: después nos comemos al mío. Y ahora ella ha escondido a su hijo. Y esta mujer pretendía que el rey en ese momento resolviera eso y que aplicara justicia o que interviniera en algo. Pero cuando el rey está escuchando este relato escalofriante, terrible, abominable, el rey entra en la más profunda desesperación porque está viendo lo que está ocurriendo con su pueblo. Y dice la Escritura que él rasgó sus vestidos en una señal de profundo pesar, de profundo dolor. Él no podía hacer nada. La situación había escapado ya del control de todos. Estaban a merced de sus enemigos y estaban en una situación completamente
desesperada, desesperada. Él, que en otras ocasiones había visto cómo Dios los libraba, usando al profeta Eliseo, porque muchas veces él fue librado por la mano de Dios de sus enemigos. El profeta Eliseo le decía: mira, mi rey, no vayas por tal parte, por tal camino, no vayas porque te están esperando, te han puesto una emboscada, no vayas por allí. Y el rey le hacía caso al profeta y no iba por ahí, y los que lo estaban esperando se quedaban con las ganas de matarlo. Inclusive sus enemigos llegaron a pensar, el rey adversario llegó a pensar: entre nosotros hay un soplón, entre nosotros hay uno que va y le dice al rey de Israel que lo estamos esperando, y él ya no viene por acá y toma por otro camino. Y entonces uno de los suyos le dice: no, mi rey, nadie te está traicionando entre nosotros. Lo que pasa es que con ellos está el profeta de Dios, y él le habla y él le dice: por aquí no vayas, vete por aquí. Y así muchas veces el rey libró su vida. Pero ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Dónde estaba el profeta? ¿Dónde estaba Dios? Parecía una situación completamente perdida, sin ninguna esperanza. Y este rey llega a sentir un odio contra el profeta cuando ve hasta dónde han llegado las cosas, que ya se están comiendo a sus propios hijos. Él dice: vive Jehová que Eliseo no va a vivir. Voy a matar a Eliseo. ¿Qué culpa tenía Eliseo? ¿Qué culpa tenía Eliseo? Pero él ya estaba tan desesperado que, como dicen ahora, ya no estaba buscando quién se la hizo, sino quién se la pagara. Y pensó mal contra el profeta, pensó en matarlo. Mientras él estaba pensando en esto, Eliseo estaba en su casa con unos ancianos del pueblo, y estaba ahí con ellos y les dice: ¿cómo ven que este hijo de homicida está mandando matarme? Todavía no llegaba el mensajero del rey, pero el profeta ya sabía que venían por él. El profeta ya sabía que venían por él y les dice: ¿y yo qué he hecho? Miren, cuando llegue el mensajero no lo dejen entrar, atranquen la puerta y que no entre, porque detrás de él se oyen ya los pasos de su amo y viene a matarme. Y él acaba de decir esto cuando llega el mensajero. Entonces ahí Eliseo entiende una cosa y dice: bueno, ¿y si esto viene de parte de Jehová? ¿Por qué lo estoy postergando? Que se haga ya lo que Dios quiera. Si este es un mal y viene del Señor, pues que venga, déjenlo entrar. Y a que le entra. Pero entonces en ese momento viene una palabra de Dios para el profeta. Fíjese, le estoy hablando del contexto de lo que estaba pasando dentro de la ciudad. ¿Dónde estaban los leprosos? Los leprosos estaban afuera, en medio de los que querían salir y de los que querían entrar. Allí estaban los leprosos. ¿Cuántos eran? 4 leprosos. Dios iba a hacer algo extraordinario y ellos iban a ser los primeros en atestiguarlo. Cuando el mensajero del rey está delante del profeta, el profeta se levanta y dice: así dice Jehová. Y empieza a profetizar que al día siguiente el pueblo tendría tal abundancia de cereales, de trigo, harina de trigo y cebada. Dice: lo habrá en tal abundancia que lo van a poder comprar muy barato. Y entonces quienes lo oyeron dijeron: ¿cómo puede ser? Si ahorita un poco de estiércol de palomas cuesta tanto dinero, y la cabeza de un burro putrefacta nos cuesta 50 piezas de plata, ¿cómo tú dices que mañana a esta hora va a haber trigo y cebada en abundancia y que además nos la vamos a poder comprar muy barata? Y uno de los que estaban oyendo lo que dijo el profeta se burló y dijo: ¿y si Dios hiciera llover el cereal? ¿Y si Dios hiciera ventanas en los cielos? ¿A poco aún así podría ser esto posible? Y el profeta se voltea y le dice: pues tus ojos lo van a ver,
pero no te lo vas a poder comer. Por incrédulo. En ese contexto de cosas es cuando 4 leprosos están afuera de la ciudad y dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no hacemos algo, pues vamos a morir. Vamos a arriesgarnos. A la ciudad no podemos entrar, porque de por sí allá adentro no hay nada. No hay nada. Por el hambre que hay dentro de la ciudad vamos a morir junto con ellos. La única salida que nos queda es tomar un riesgo. Vamos a tomar el riesgo de ir al campamento de los sirios. Y si cuando los sirios nos vean llegar nos perdonan la vida, viviremos. Y si no, moriremos. Pero de todos modos, si no hacemos algo, aquí nos vamos a morir de todos modos. Dice la escritura que ellos esperaron que se hiciera de noche, y al anochecer empezaron a caminar al campamento de los sirios. Aleluya. Muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas, a veces parece que Dios las hace de noche. A veces parece que no está nuestros ojos contemplando cómo Dios se está moviendo, pero yo quiero decirle que nuestro Dios se mueve, que nuestro Dios actúa, que nuestro Dios obra, que nuestro Dios en las situaciones más desesperadas, en las causas que ya parecen perdidas, Dios siempre nos va a mostrar un camino. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de que seamos librados, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Pero he aquí que también el hombre tiene que tomar una determinación. Nosotros tenemos que tomar decisiones que a veces impliquen un riesgo, pero es que si no las tomamos, ¿qué va a ser de nosotros? Y estos leprosos se dirigen durante la noche al campamento de los sirios. Quizá en ese momento pensarían: pues es nuestra última noche. Es nuestra última noche. Pertenecemos al pueblo de sus enemigos. Y luego venimos leprosos. No nos van a aceptar entre ellos. Solamente que tuvieran compasión y nos arrojaran de lejos algo de comer. Pero si no están teniendo compasión de toda una ciudad donde hay ancianos, mujeres, niños, ¿cómo van a tener compasión de estos 4? Parecía una locura. Lo arriesgaron todo. Y cuando llegan al campamento, silencio. No hay nadie. No hay nadie en el campamento. Solo están los animales. Los caballos y los asnos están atados. ¿Y la gente? ¿Y los hombres de guerra dónde están? La escritura dice que esa noche vino de parte de Dios un estruendo. Los que estaban durmiendo en el campamento de los sirios oyeron a lo lejos un estruendo y se llenaron de miedo, porque ellos, el rumor que alcanzaban a oír era como de un gran ejército. Y ellos decían: no pueden ser aquellos, porque están encerrados en la ciudad a punto de morirse de hambre. Pero quizá el rey contrató a sueldo a los heteos y a los egipcios, y ahora vienen aquellos a pelear contra nosotros para defenderlos a ellos. Ellos pensaban que Joram había contratado mercenarios. Y entonces estos escucharon tal estrépito de ejércitos que tuvieron miedo y se fueron. Dice que huyeron para salvar sus vidas. Gloria al Señor. Dice la escritura: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Dios estaba haciendo algo verdaderamente extraordinario. Lo que no pudo hacer toda la gente de Samaria, lo que no pudo hacer el rey Joram, lo que tampoco vendrían a hacer los heteos y los egipcios, sino lo que
podría ser solamente el único Dios todopoderoso. A veces tú estás esperando la ayuda del hombre. A veces estamos confiando en la ayuda del hombre. Pero la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas tu confianza en príncipes, dice la Escritura, sino confía solamente en ¿quién? En Jehová. Confía solamente en Dios. Amados hermanos, no quiero decir con esto que a nuestro alrededor no haya gente digna de confianza, o que ya no se pueda confiar en nadie. Pero tú no puedes cifrar la esperanza de tu vida y de tu bienestar en una persona. ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿Un abogado? ¿Un médico? ¿Vas a cifrar toda tu esperanza en una persona? ¿En un mortal como tú? Confía en Jehová. Confía en Dios solamente. Confía en el Señor solamente. Dice la Escritura que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Gloria a Dios. El Señor libró a su pueblo, y fíjese cómo lo hizo. Hizo caer terror y espanto sobre sus enemigos. Entonces, cuando llegan los leprosos, encuentran un panorama completamente distinto al que ellos habían imaginado. No hay nadie. Habían pensado que quizá no iban a poder ni entrar al campamento, y de pronto ya están paseándose entre las tiendas de los sirios. Se meten a una tienda. ¿Qué encontraron? Comida. Comieron, bebieron, encontraron ahí vestidos preciosos, encontraron también oro y plata. Lo tomaron y fueron y lo escondieron en algún lugar. Se imaginan los 4 leprosos ahí haciendo un hoyo en algún lugar y diciéndose: fíjate dónde estamos haciendo el hoyo, no sea que después regresemos y ya no sepamos dónde está. Fíjate bien. Y van y hacen el hoyo y meten allí el oro y la plata y los tesoros que habían encontrado. Lo vuelven a tapar y dicen: pues a otra tienda, a otra tienda. Y van a otra tienda. ¿Cuántas habría ahí? Millares de tiendas alrededor de la ciudad. El campamento era enorme. Pero cuando están entrando en la segunda tienda, también saqueándola, dicen: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Está ocurriendo algo extraordinario. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de victoria. Y nosotros nos lo estamos callando, cuando allá hay miles que se están muriendo. Y nosotros aquí pensando solamente en nosotros. No estamos haciendo bien. Si seguimos así y amanece, nuestra maldad nos alcanzará. Se dieron cuenta que tenían que llevar la noticia. Y entonces fueron a la ciudad. Pero acuérdese que no podían entrar. Y se paran afuera de la puerta y empiezan a gritar cerca de la casa del rey. Y se asoman. Fuimos al campamento de los sirios y no hay nadie. No hay nada excepto el campamento está intacto. Dejaron la comida, dejaron sus joyas, dejaron sus tesoros. Lo único que no está en el campamento son ellos, pero todo lo demás está ahí. Díganselo al rey. Fíjese a quién usó Dios para llevar un mensaje. ¿Quiénes fueron los heraldos de la victoria que Dios estaba obteniendo en esa hora? ¿Quiénes llevaron el mensaje? 4 leprosos, 4 pobres, 4 enfermos, 4 desahuciados, pero que recibieron el favor de Dios y dijeron: bueno, ya Dios nos favoreció. Esto no es nada más para nosotros y no estamos haciendo bien. Y fueron y lo compartieron. Y fíjese usted,
Así como había habido un incrédulo cuando el profeta habló y dijo: mañana a estas horas van a tener trigo y cebada en abundancia y a un precio muy bajo. Así como hubo un incrédulo que dijo: ¿a poco Dios va a abrir ventanas en el cielo para que esto sea así? Cuando estos leprosos llegan a Samaria y le llevan la noticia al rey, el rey también fue incrédulo. El rey dijo: no, esto es una trampa. Quieren que salgamos. Dice el rey, yo les voy a decir lo que está pasando. ¿Sí? Los sirios dejaron su campamento, se retiraron nada más un poquito. Y entonces nos están haciendo creer que ya no están para que vayamos por el botín. Pero he aquí que cuando nosotros salgamos, entonces nos van a matar. Eso es lo que está pasando. Se creía muy sabio el rey. Y alguien le dice: mira, pues en la ciudad quedan 5 caballos. Manda a alguien que vaya a ver. Y mandaron 2 caballos. Obviamente, ¿verdad? Con alguien, con gente allí. Han de haber dicho: no mandes los 5, nada más manda 2, porque los otros 3 nos los vamos a comer. Mandaron 2 caballos. Y efectivamente, cuando salen a explorar el campamento de los sirios, hallaron como los leprosos habían dicho. Y regresan con el rey y le dicen: ¿qué crees, rey? Sí, es como dicen esos 4. Ya nos cercioramos. Es más, mira, te traemos algo de comida y ve lo que hay allá. Y entonces el rey determina abrir la puerta de la ciudad y la gente sale. Y todos se van sobre el campamento de los sirios. Y yo creo que cada uno agarró su tienda y la comida y lo que encontraron ahí. Y todos obtuvieron un botín de guerra sin haber peleado, solo por la misericordia de Dios. Al otro día, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio del profeta, estaba la gente todavía remolinándose en la puerta de la ciudad. Y estaban ahí haciendo trueque. No era su dinero, no era su comida, pero unos tenían comida que no era de ellos y otros tenían dinero que no era de ellos. O sea, ¿cuánto me das por ese costal de trigo? Pues dame tanto. Y a un precio muy bajo. Y empezaron a comprar la harina y la cebada. Estaban comerciando con lo que no era de ellos. Quizá en la ciudad había quedado algo de dinero, pero al no haber alimentos, ¿para qué servía el dinero, verdad? Pero ahora había abundancia. Y entonces dice la escritura que aquel que había dicho que tal cosa no podía ser posible, entre el tumulto de la gente que estaba deseosa de adquirir comida, fue aplastado por todos. ¿Cuántos creen que lo que está en la Biblia es cierto, hermanos? ¿Cuántos creen que estos relatos que aparecen en la Sagrada Escritura son verdad? Y además tienen un propósito. Fueron escritas estas cosas para que nosotros, a través del conocerlas, nos fortaleciéramos en la fe. Conociéramos quién es Dios, quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios y cómo Él en un momento, de un día para otro, puede cambiar la situación de cualquiera. Bendito sea su nombre. A veces nosotros estamos esperando que ocurran otras cosas. Estamos dependiendo de otras personas, estamos dependiendo de circunstancias, estamos dependiendo quizá de nosotros, pero en nosotros ya no hay nada. A veces ni ánimo. Y andamos por la vida con los vestidos rasgados como Joram. Ya no me traigan noticias porque todas son malas. Ya no me traigan noticias. Y hay gente que anda así con sus vestiduras rasgadas. ¿Qué conviene hacer al hombre?
tomar una decisión. Que por cierto, para algunos parecerá riesgosa, pero yo le pregunto a quienes tienen ya la experiencia de probar la bondad de Dios, ¿qué riesgo hay en buscar a Dios? ¿Qué riesgo hay en buscar a Dios? Ninguno. La única posibilidad que existe para ti si decides buscar a Dios es que halles su misericordia, es que halles su favor, es que halles su bondad, es que halles su perdón, su gracia, su provisión, su rescate para algo que parece ya perdido, terriblemente perdido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué riesgo hay en venir a Cristo? Ninguno. Entonces, ¿por qué los pecadores? ¿Por qué muchos hombres y mujeres cual leprosos dicen, pues mejor me muero aquí, mejor me muero aquí? De aquí no me muevo, de aquí no me muevo, de esta circunstancia no me muevo, de esta situación no me muevo, de este conflicto no me muevo, aquí me muero. En mis principios, en mis creencias, en mi opinión. Conocimos a un hombre al que le estuvimos hablando 2 años del Evangelio, y casi siempre nos recibió de buena gana, nos escuchó bien. Y cuando le decíamos, oye Josafat, se llama Josafat, oye Josafat, ¿cuándo te vas a entregar a Cristo? No, pues yo ya me entregué. ¿De veras? Bueno, entonces ¿cuándo te vas a bautizar? Allí si no, allí si no. No me hable del bautismo porque yo tengo mi religión. Y a mí me bautizaron de chiquito. Y yo a ustedes los recibo aquí en mi casa, pero yo no puedo empezar a vivir con ustedes porque ¿qué va a decir mi familia y qué va a decir el pueblo? Y por cierto que hubo ocasiones que cuando lo íbamos a ver estaba muy enfermo. Y él nos decía, hermano, cuando no vienen los extraño. Porque cuando ustedes vienen y oran por mí y me ponen las manos, esa noche duermo bien, dice. Esa noche duermo bien. Y el bienestar me dura varios días. Y luego vuelvo a sentirme mal. Y le decíamos, Josafat, tú no necesitas que nosotros estemos aquí en tu casa todos los días. Tú quien necesitas aquí en tu casa es a Cristo. A Cristo, pero no quieres. No quieres. Por eso me acuerdo ahora de él, cuando pienso que pudiera haber gente que pudo pensar diferente a estos leprosos. Ellos decidieron tomar un riesgo con tal que su situación cambiara. Pero hay gente hoy en día que no quiere tomar ni siquiera una pequeña decisión con tal que su situación cambie, porque quizá están evaluando los pros y los contras. ¿Y si dejo el pecado, me convendrá? ¿Y si dejo el mundo, me convendrá? ¿Y si me vuelvo hermano? ¿Y si me vuelvo aleluya? ¿Y si me vuelvo hijo de Dios, me convendrá? Y están evaluando los pros y los contras de tomar una decisión que parece que implica riesgos, cuando el único riesgo que hay cuando uno viene a Cristo es el de ser perdonado, de ser salvo, de ser librado y de ser provisto. Aleluya. A quienes están oyendo esta palabra, queremos animarles a que no se detengan. Levántese y venga al Señor. Si usted viene al Señor, hallará en Jesucristo tesoros más preciosos y abundantes que los que hallaron los leprosos en el campamento de los sirios. ¿O no, hermanos? ¿No hay en nuestro Señor Jesucristo tal abundancia de gracia? De provisión espiritual primeramente, pero también de lo material y lo emocional, lo sentimental, lo familiar. ¿También lo atiende? Sí, lo atiende y lo suple y lo sacia. Bendito sea. Gloria a Dios. Creo que muchos de nosotros, como estos leprosos, hemos tenido la experiencia de que por haber hecho una decisión,
que implicó que nos moviéramos en una dirección. No nos quedamos allí en nuestra posición porque ahí nos hubiéramos muerto, pero nos movimos de la posición que teníamos. El Evangelio nos mostró el camino. Muévete hacia acá, ve hacia acá. Nos movimos y ¿qué hallamos? El favor de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? ¿Qué ha hecho? ¿Qué sigue haciendo? Porque, amados hermanos, podemos dar testimonio de que estas provisiones extraordinarias, milagrosas, oportunas y muchas veces inesperadas, Dios las sigue dando. Dios las sigue dando. Mire, está por terminar el mes de mayo. Bueno, ya terminó, estamos en el primer día de junio. Y hace unos días le decía yo a mi esposa, yo no pensé que en el mes de mayo, en este reciente mes de mayo que acaba de pasar, le decía a mi esposa, yo no pensé, no estaba en mis cálculos, no estaba en mi presupuesto, no estaba tampoco en mi cartera ni en mi bolsa, y no estaba tampoco en mi mente pensar que en el pasado mes de mayo pudiéramos abonar 30,000 pesos a la deuda con la televisora. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo decía, ¿de dónde? ¿Cómo? Y gracias a Dios, amados hermanos, esto sigue pasando, que de un día para otro Dios puede cambiar nuestra situación. De un día para otro. ¿De dónde? Como dijo aquel, ¿a poco va a abrir Dios ventanas en el cielo? Si las abre, bendito sea su nombre. Si las abre, abre corazones, abre vidas, abre de sus arcas preciosas de bondad y nos suple. Aleluya. La iglesia, el pueblo del Señor, debe tener estas experiencias. ¿Usted ha tenido estas experiencias? ¿Sabe quiénes las tienen? Quienes las buscan. Muchos hermanos me han dicho, hermano, ¿por qué se meten en complicaciones? Digo, me encantan las complicaciones porque tengo un Dios maravilloso que me saca de cada una de ellas. Me encanta meterme en situaciones de riesgo, porque creo que la palabra no se equivoca cuando dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero ¿quiénes tienen estas experiencias? Los que corren riesgos, los que vienen al Señor, los que dejan atrás lo que se tenga que quedar atrás. Porque si nos quedamos en una posición donde aparentemente no corramos ningún riesgo, pues ahí nos podemos morir, ahí nos secamos, ahí fenece todo, ahí se acaba todo. Oh, pero si nos movemos bajo la dirección del Espíritu Santo, eso es moverse en la gracia, y entonces el Señor nos va a llevar a campamentos. Es maravilloso ver cómo Dios usa la iglesia para proveer, cómo usa a los amigos, cómo usa a la familia, cómo usa a desconocidos. Pero yo aquí veo un Dios que usa hasta nuestros enemigos. Dios puede usar aún hasta nuestros enemigos para bendecirnos. Recuerdo el caso que se cuenta de una hermana que estaba en grande necesidad, en una gran necesidad económica, estaba pasando grandes necesidades en su hogar. Y entonces ella pidió ayuda a los hermanos, a la iglesia. Y un impío escuchó que la hermana tenía necesidad y le habló a uno de los que trabajaban para él y le dijo, mira, ven, aquí está un cheque.
Ve y compra la despensa más surtida que tengas, que encuentres. Surte una despensa generosa, amplia, grande, y llévasela a esa mujer que dice que es cristiana. Pero cerciórate de que cuando se la entregues, le digas que se la manda el brujo de la ciudad, para que ella vea que ni su Dios ni sus hermanos, sino que yo, el brujo de la ciudad, yo le estoy mandando esa despensa para que coma. Y así fue. Aquel hombre fue y compró y llevó muchos víveres. Llegó a la casa de la hermana, y la hermana abrió, y cuando vio todo lo que le llevaban, se puso muy contenta. Y ya cuando aquel vio que la hermana estaba muy contenta, dice: ahí sí, ahora sí te va la noticia que te va a simbrar. ¿Quién crees que te mandó esto? No te lo mandó tu Dios, no te lo mandaron tus hermanos, te lo mandó el brujo. Y la hermana levanta sus manos y dice: gloria a mi Dios, que cuando mi Dios me quiere socorrer, hasta el diablo lo puede usar. Aleluya. ¿Quién llevó la comida para que se salvaran los de Samaria? Sus enemigos. ¿Con qué ropa se vistieron los siguientes meses? ¿Con qué oro y con qué plata traficaron durante los siguientes años? Algunos de ellos les convino el sitio, porque sabe que le aseguro que muchos después de eso se volvieron ricos. ¿Se imagina los leprosos? Después de que pasó todo aquello, regresarían al lugar, ¿verdad?, donde habían hecho un hoyo. Y, pues leprosos, pero ya tenemos para comprarnos lo que queramos. Es que cuando Dios se mueve, Él bendice, Él ayuda, Él socorre, Él libra, y Él puede usar al que menos pensamos nosotros para bendecir a su pueblo, para bendecir su obra. Aleluya. Amados hermanos, nosotros como iglesia que tenemos estas experiencias, que vivimos estas cosas, no solo que las hemos vivido, sino que cotidianamente las vivimos, estaríamos haciendo bien si no le dijéramos al mundo que hay un Dios poderoso y bueno. Si nos calláramos, ¿estaríamos haciendo bien? No, no estaríamos haciendo ningún bien si nos calláramos. Por eso es que nosotros como iglesia predicamos la palabra de Dios. Por eso es que predicamos el evangelio. Por eso es que queremos llevar este mensaje aún fuera de estos muros. El otro día me decía un abogado: a mí no me gusta eso de que estén predicando la palabra de Dios en la televisión. Para eso están los templos. Limítense a los templos, concrétense a los templos. Pero ¿haríamos bien nosotros si solo nos limitáramos aquí a tener nuestro tesoro de bendiciones que Dios nos da y esconderlo y guardarlo para nosotros? ¿No es deber nuestro compartirlo con la familia? ¿No es deber nuestro compartirlo con los amigos, con los vecinos y aún con los desconocidos? ¿No es deber nuestro compartirlo con todos los que nos puedan oír y mirar? Sí, porque precisamente allá está la necesidad más grande. Nosotros como hijos de Dios tenemos necesidades, hermanos, pero despreocúpese. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El problema lo tienen otros, que teniendo también necesidades, no lo conocen. No lo conocen. Por eso tenemos que hablarles de Él, para que vengan a Él, para que participen de su gracia, para que participen de su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Seguimos predicando, hermanos? Amén. Hace unos días determinamos que íbamos a seguir. Hace unos días determinamos que no nos íbamos a quedar con el oro y la plata que Cristo nos ha dado, sino que íbamos a ir a decirle a otros: vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Hermano, no tenga temor de compartir el tesoro que se ha encontrado.
no nos lo vamos a acabar nosotros. Y ni siquiera por muchos que vengan. El tesoro de Cristo es tan amplio que tenemos que invitar a los más que se puedan. No tenga temor de compartir su riqueza que ha hallado en Cristo. Porque quizá alguno diga: ay, ¿para qué le hablamos a otros? Ya con lo que nos toque a nosotros, así nos toca de más. No, hermano, de su plenitud tomamos todos. Y en nuestro Dios hay abundantes riquezas de gracia. Si a nosotros nos perdonó, a muchos más los puede perdonar. Si a nosotros nos salvó y nos cambió y nos dio una vida nueva, a muchos otros que también lo necesitan, se los puede dar. Pero tiene que tomar una decisión. Nosotros un día la tomamos, y yo creo que ninguno de los que hemos tomado esa decisión nos hemos arrepentido. Y sin embargo otros todavía no toman esa decisión y lo siguen pensando. Siguen evaluando los riesgos de venir a Cristo. No lo piense más, no se detenga más. Venga a Jesucristo. Él es el único que le puede salvar y librar de su situación desesperada. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, dando gracias a Dios por esta palabra, pidiendo al Señor que a nosotros nos mueva esta palabra, que actúe en nosotros los creyentes, como dice la Escritura. Pero también, si en esta hora hay alguien aquí que necesite ver un milagro grande, algo que parezca imposible, hermano, y te quiero decir, mira, si tú quieres que pase mañana, Dios lo puede hacer. Durante esta noche, en las siguientes horas, Él puede hacer algo que el día de mañana tú ya estés disfrutando. Pero si quieres creerlo, si tú quieres tomar esta palabra en el nombre del Señor, te invito a que vengas al altar y le digas: Señor, si yo me quedo estático, no va a pasar nada, pero yo quiero moverme en la fe, quiero creerte, yo quiero ver algo diferente. No es solo el deseo de verlo, es que lo necesito. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Se imagina que de aquí a mañana a esta hora usted ya tenga un testimonio? ¿Lo cree? Que de aquí a mañana a esta hora usted ya pueda contar que algo ha cambiado, que algo pasó, que Dios se movió, que lo hizo Él, que no lo hiciste tú, que lo hizo Él. De aquí a mañana algo puede pasar si tú crees en el Dios del que habla la Biblia. Es el único Dios verdadero. Es el único Dios. Bien, amigos, es así como estamos llegando por el día de hoy al término de nuestro programa. Y a quienes nos han visto por primera vez, quiero invitarles para que nos sigan acompañando cada 8 días. Durante un año, si Dios nos permite la vida, estaremos transmitiendo este programa todos los sábados en este mismo canal y a esta misma hora. Le invitamos para que nos sintonice y nos acompañe en el estudio de la palabra bendita del Señor. Y a nuestros amigos y hermanos que ya nos habían seguido durante 3 años anteriores,